Mis queridos amigos de Telatinoplena.com, esto que ustedes están viendo acá es la Plaza de los Mártires. Es prácticamente el monumento a todas las personas que fallecieron ese desafortunado 6 de diciembre de 1928, fecha en la cual se dio y que está en la historia de Colombia la masacre de las bananeras a una cantidad de trabajadores huelguistas, de trabajadores que reclamaban sus derechos ante la empresa exportadora de banano internacional de los Estados Unidos. Aquí está, la Company. Aquí está. Señor Mario, este monumento, ¿desde cuándo tiene fecha usted en su memoria? Hace más de 35 años. Hace más de 35 años está colocado. Colocado, sí, señor. ¿Y esta plaza qué significado tiene para Ciénaga? Bueno, esta la conocen popularmente por la Plaza de los Mártires, eso de la masacre de la zona bananera. Bueno, aquí estamos, mis queridos amigos. Ahí es. Miren, bueno, aquí es prácticamente como plaza de mercado. Bueno, recogiendo impresiones en Ciénaga Magdalena, estoy con Álvaro Gutiérrez, un nativo de esta municipalidad con más de 60 años de edad, y bueno, para preguntarle esa situación de 1928, exactamente un 6 de diciembre, donde un grupo de trabajadores fueron asesinados, vilmente masacrados por el Estado prácticamente, y pues no se tiene una exactitud de los cadáveres, de cuántas personas murieron. Unos dicen que 10, que 9, que 8, que 30, que 1000, que 100, que 200. En fin, podríamos entrar en una discusión, pero para el cienaguero como usted, ¿qué ha dejado ese episodio? Porque eso ha dejado marcado el territorio colombiano. A usted como cienaguero, ¿qué les ha dejado? Bueno, primero tengo que decir que aquí en Ciénaga nació el sindicalismo en el mundo. En el año 28, por la protesta de los obreros, de los campesinos, de las fincas, de la Fruit Company, que salieron a protestar por el inconformismo del pago de sus salarios. Se da ese fenómeno por primera vez de una masacre porque no estaban de acuerdo a la protesta de los obreros de la finca, que entre otras cosas tengo que decir, yo nací frente a la estación del ferrocarril, que hoy se llama la estación del Negro, donde está el monumento, del Negro del monumento. Que es de los mártires. Sí, el parque de los mártires, que estaba bastante descuidado. Y eso dejó marcado, pues, ante todo a los ciudadanos de esa época. Tuve la fortuna de tener unos abuelitos que fallecieron de 90 y pico de años, 91, 92, y que eran unos niños cuando la masacre de las bananeras, y nos contaban cadáveres. Se cuenta que los montaban en los carros que en ese tiempo no eran de caballo, sino de buey, y los tiraban en el mar. Algunos los enterraban, algunos supuestamente en el cementerio del pueblo los enterraban, y al día siguiente, después de la masacre, se encontraban regados en estos sectores donde estamos ahora mismo, sombreros regados de gente que falleció en la masacre. Ciénaga era una sola. Esto no existía en el año 28. Era un barrio arriba y un barrio abajo. Un barrio arriba y un barrio abajo. Entonces, ahí donde está la estación Era barrio arriba. Sí, era barrio arriba. Sí, porque era la zona, esta es la zona sur. Entonces, ¿qué dejó marcado dentro de nosotros los cienagueros? La masacre de las bananeras. Pero ¿cuántos jóvenes de estos tiempos, de esta época contemporáneas, pueden contar algo de las masacres de las bananeras? Yo conté una fortuna que mi abuelo me comentaba. ¿Qué decían tus abuelos? Hombre, cómo había sido el proceso, cómo llegó el ejército, cómo llegó el general que comandó el ataque por parte del Ejército Nacional. Y bueno, cosas que pero sí dejó marcado al cienaguero, pero al cienaguero de cierta edad,
al cienaguero de la edad dorada, como lo llaman ahora, a los que tenemos más de 60 años. Muchísimas gracias por contarnos. Bueno, mis queridos amigos, caminando por Ciénaga Magdalena, bueno, estoy en la carrera 13 con calle 10. Me cuentan que, bueno, esto que ustedes ven ahí, esto hace parte de la sede de una universidad, creo que es la única universidad de Ciénaga Magdalena en este momento, en este presente. Pero en otrora era prácticamente como especie de una gran casona grande, y era un punto de encuentro de escritores y literatos de esos irreverentes como Álvaro Cepeda Zamudio, quien dicen que tenía mucho arraigo. Él decía que él era cienaguero también. Y fíjense, aquí dice: fachada de la casa donde vivió el general Francisco Chico Labarcés y Perea, figura de relieve en el liberalismo, donde actuaba como militar y fogoso político de Ciénaga. Esta casa sirvió como fuente de inspiración del escritor Álvaro Cepeda Zamudio a su máxima novela La Casa Grande, después de las masacres de las bananeras en 1928. Recuerden ustedes que hay muchos artistas, muchos escritores que han sacado novelas, que han sacado algunos documentos sobre lo que es las masacres de las bananeras. Todo esto era la Gran Casona, ¿verdad? Todo esto era la Gran Casona. Permítame un momentico para tomar algunas impresiones. Bueno, todo esto era la Gran Casona. Hoy es una universidad en Ciénaga Magdalena. Pero aquí hay algo particular, y es que Gabriel García Márquez, como era llavecita sagrada, era hermanito del alma de Álvaro Cepeda Zamudio. Entonces él llegaba aquí con Álvaro de Cepeda Zamudio a disfrutar de todo lo que podían vivir en este municipio de Ciénaga Magdalena. Bueno, también llegaba a una casa que es el Palacio Azul, algo así, donde también le mostramos. Pero este es la máxima novela, o el escritor Álvaro de Cepeda Zamudio se inspiró en esta casa para escribir La Casa Grande. Impresiones en este maravilloso caminar por Ciénaga Magdalena. Tierra de cultura, tierra de política, tierra de irreverencia, tierra de cuestionamientos, tierra que dio origen a una masacre donde muchos hablan de 1000, de más de 1000, de 100, de 200, de 300, que hicieron fosas comunes y metieron a gente y la desaparecieron, a otros los tiraron en mar. Esto es Ciénaga Magdalena. Alfredo Felipe, telatiroplena.com. Ciénaga es importante en la medida en que ha ido acumulando una historia que le permite contar qué pasó, qué pasa, y algo que tenga que ver con su proyección al futuro. La historia que tiene Ciénaga es riquísima, en la medida en que nos permite conocer o tener un conocimiento muy importante sobre su historia, su geografía, su gastronomía, su cultura. Por ejemplo, hablar del monumento al Prometeo, primer hombre, o sea, es lo que nosotros a algunos llaman el hombre del machete, que es el monumento que está ahí en la estación donde ocurrieron los hechos del 6 de diciembre de 1928. Yo soy cienaguero, nací aquí en Ciénaga, y a través del tiempo he ido acumulando muchos elementos para, como
describir a mi pueblo Ciénaga. Ciénaga es importante por varias razones. Una, porque Ciénaga hace parte del realismo mágico de García Márquez. Si uno lee la obra Vivir para contarlo, aparece el nombre de Ciénaga 8 veces, cuando García Márquez se fue con su mamá a vender la casa en Barranquilla. Este era un paso obligado de García Márquez, cogiendo las lanchas aquí a unos 1000 metros de donde estamos haciendo este trabajo, que permitieron dejar muchas huellas aquí en el municipio de Ciénaga. Ciénaga es importante porque hace parte de un corredor económico para la costa y para el interior del país. Ciénaga es importante porque en alguna oportunidad le preguntaron al doctor Alfonso López Michelsen que cuál era la capital musical de Colombia, y él contestó: Ciénaga debería ser la capital musical de Colombia. Lo que ocurrió fue que sus dirigentes no tuvieron las agallas, el talante para seguir cultivando a Ciénaga en todo el territorio nacional. Ciénaga es importante porque aquí, un 6 de diciembre de 1928, se realizó la masacre más grande del mundo, como se denominó la masacre de las bananeras. Cosas que conocí yo a través de mi abuela y a través de mi papá, de muchas cosas que ocurrieron durante la masacre de las bananeras. ¿Cómo cuáles? Una, nosotros vivíamos en la calle, en el barrio obrero de Ciénaga, en la calle 23. Y él me contaba que esa noche, esa madrugada, ya para el amanecer, muchos de los muertos, heridos, que iban vivos, los traían hasta el mar y los tiraban allá. Eso es un hecho horroroso, pero así era. Mis queridos amigos de telatiroplena.com, buscando las historias de nuestro Caribe colombiano, llegamos hasta la tumba donde están algunos de los restos de las personas que murieron en la masacre de las bananeras. Algunos dicen que murieron 9, otros dicen que murieron 8, otros dicen que murieron 10, 11, otros dicen que murieron 11. Hay testimonios de personas que dicen que murieron 1000 personas y que murieron muchas más. Pero lo que vemos aquí es que realmente hay un monumento y donde están los restos de las personas que murieron un 6 de diciembre de 1928 en la plaza de Ciénaga Magdalena, la denominada Plaza de los Mártires, donde pasaba el ferrocarril. Bueno, aquí está. Y hay una estación de buses que van hacia la zona bananera. Bueno, mis queridos amigos, miren, aquí está. Aquí en el cementerio de los pobres es llamado San Rafael, el cementerio San Rafael. Aquí está. Bueno, telatiroplena.com, recorriendo la historia de nuestro Caribe colombiano.